para que quede. Bueno, a ver. La semana pasada vimos una cosa muy general de cómo entendíamos, en todo caso, qué entendemos por campo de la comunicación, ya que vamos a hablar tanto del campo de la comunicación y está en el objetivo general de la materia, que es acercarse a la comprensión de la forma en que el campo de la comunicación, el campo de estudios de la comunicación, se ha constituido en América Latina, constituido y desarrollado. Es decir, un recorrido más o menos ordenado, es decir, más o menos general, eh, sobre cómo se han estudiado los temas de comunicación, no en general, como era el caso de Teorías de la Comunicación 1, sino en un contexto geográfico, pero más que eso cultural y sociopolítico específico, que es el de América Latina. Vamos a ir viendo, o sea, el recorrido va a ser ordenado cronológicamente, o sea, vamos a empezar por lo más viejo, llegando a lo más reciente. Y en cada uno de esos momentos vamos a ver que hay como algún tema que predomina en la agenda de discusión, en la agenda de investigación. Y nos vamos a dedicar centralmente a ese tema. Por poner un ejemplo, en el momento en que pensamos en cómo se inicia, cómo arranca la cosa, el tema central a discutir es el tema de la relación entre los medios de comunicación y el desarrollo social y el desarrollo económico. No quiere decir que ese tema después no haya sido continuado. O sea, de hecho, si ustedes se acercan a un evento de comunicación actual, a un congreso o a un encuentro, van a ver que, bueno, las exposiciones se organizan en mesas temáticas y en esas mesas temáticas hay un abanico muy amplio en el cual cada una de esas mesas va a quedar representada en una de las unidades del programa y hay otras mesas que tocan temas que no vamos a abordar. Es decir, cada uno de esos temas tiene un momento en el que aparece, en el que se convierte en un tema central de discusión por parte de los investigadores. Después pierde un poco de foco, aparece otro tema que copa la parada en la agenda, pero se sigue trabajando. O sea, todavía hoy, y está mal utilizar el adverbio todavía, hoy también, hay investigadores que trabajan en la línea, por ejemplo, de la relación entre la comunicación y el desarrollo. O sea, no son temas que pierden vigencia. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver cómo es, cuáles son los textos iniciales sobre el tema, medio que son discutidos y que son los más conocidos. Y después también vamos a tratar de ver cómo cada uno de esos temas se aborda en la actualidad. Con algunos lo vamos a hacer un poco más detenidamente, con otros un poco menos. Bueno, a ver. Primero voy a hacer un repaso histórico muy rápido para mostrar, o sea, para recordar, más que nada recordarles a ustedes cómo es el contexto del cual estamos hablando, en el cual esto va a desplegarse o insertarse. O sea, es el contexto político y social posterior a la Segunda Guerra Mundial. Algunas cosas, seguro que ustedes estos datos los conocen, yo los voy a pasar rápido simplemente para ordenarlos y mostrar cómo los desarrollos relacionados con el pensamiento comunicacional se cruzan, se insertan, dialogan, son interpelados por estos contextos políticos y sociales. Bueno, la Segunda Guerra Mundial termina con la victoria de los aliados
una alianza muy sui generis, podríamos decir hoy, entre las fuerzas de los países más capitalistas y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La foto acá muestra justamente los tanques del Ejército Rojo entrando en Berlín. Ahora, una cosa que emerge de la Segunda Guerra Mundial es una nueva configuración de poder. Los líderes de las principales potencias hacen algunas reuniones. Creo que esta foto es de la reunión de Yalta, si no me equivoco, que fue, creo, en 1943. Están Churchill, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y Stalin, el líder soviético. Y en esas reuniones, de alguna forma, establecieron cómo iba a ser la cosa después de derrotar al nazismo. Y cómo, no es que llegan en realidad, algunos dicen se repartieron el mundo, por ahí no fue tan así, pero sí definieron esferas de influencia, especialmente en Europa, eh, y quedó medio vacante qué es lo que iba a pasar en el tercer mundo. Bueno, la Segunda Guerra Mundial se cierra con las bombas atómicas que Estados Unidos arroja sobre Hiroshima y Nagasaki, y además de una nueva realidad política con potencias emergentes que eran distintas a las potencias europeas previas a la Segunda Guerra, lo que hay también es una realidad nueva en términos de la capacidad destructiva que tienen los ejércitos y las armas. O sea, hay efectivamente un fantasma de destrucción total. Eso hace que no haya una posibilidad de resolver el conflicto entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética de la forma, diríamos, tradicional, que sería con una guerra. No había posibilidad de una guerra porque eso suponía la destrucción mutua. Y entonces se da lo que conocemos como la Guerra Fría. La Guerra Fría supuso una batalla ideológica, dio la posibilidad de un montón de novelas y de películas de espionaje, pero también supuso un desplazamiento de los conflictos bélicos hacia zonas periféricas, lo que se denominó los conflictos de baja intensidad. Esta foto, por ejemplo, es de uno de esos conflictos de baja intensidad, paradójicamente de más intensidad, que fue la Guerra de Corea en 1950-1951. O sea, una serie de guerras, conflictos en países del tercer mundo, en países subdesarrollados, en donde las potencias tomaban intervención, en algunos casos más decidida, en otros casos un poco más soterrada, por uno de los bandos en disputa. Esto se articuló con los movimientos y las guerras por la independencia de los países coloniales. En el caso nuestro, en América, las guerras por la independencia son de comienzo del siglo XIX. En América la única colonia europea que quedaba importante, que quedaba a fines del siglo XIX, era Cuba. Pero en África y en el sudeste de Asia especialmente, había muchos países que eran colonias de potencias europeas. En esos países se va a dar un diferente tipo de política. Los ingleses fueron un poco más inteligentes, más hábiles en la negociación con los poderes políticos locales, y aún así hubo conflictos importantes, como en la India. Los franceses fueron un poco más obtusos, trataron de mantener su poder colonial después de la Segunda Guerra y enfrentaron movimientos muy importantes, especialmente en Indochina, en el sudeste de Asia, y en Argelia. Esta foto es el final de la batalla de Dien Bien Phu, donde las fuerzas vietnamitas derrotan al ejército colonial francés y terminan con el colonialismo francés en el sudeste de Asia. Fíjense en este mapa, es un mapa de 1914, donde están los distintos poderes coloniales
Y si ustedes se fijan, en los colores abajo dice el color amarillito sería estados independientes y salvo los de América, la verdad es que la mayoría de los territorios o eran potencias coloniales o eran colonias de esas potencias coloniales. Especialmente se nota esto en África, donde todo el continente africano estaba repartido. De hecho, hay una sola zona amarillita que es Abisinia, la actual Etiopía, que va a ser conquistada por la Italia de Mussolini en la década del 20. O sea, todo el continente africano estaba repartido en distintas zonas coloniales, mayormente europeas, sí, diría exclusivamente europeas. Los países que tenían más posesiones eran Gran Bretaña, Francia, eh, y algo de Alemania, algo de Portugal. Bueno, con la Segunda Guerra termina eso, hay una serie de movimientos por la independencia, en donde en esos movimientos por la independencia se articula el deseo y el objetivo de la liberación nacional con también el proyecto de la liberación social. O sea, hay muchos casos en los cuales los movimientos por la independencia son al mismo tiempo movimientos nacionalistas y movimientos socialistas. Sería el caso del Vietnam de Ho Chi Minh. Entonces en esos conflictos hay intervenciones de las potencias, en la Unión Soviética apoyando el desarrollo de esos movimientos de liberación, habitualmente Estados Unidos oponiéndose y tratando de sostener los poderes coloniales o los herederos de esos poderes coloniales. Eh, Cambiando de faceta, bueno, una cosa importante que pasa es, después de la Segunda Guerra Mundial, es el enorme crecimiento económico, lo que se llamó la Edad de Oro. Fíjense, esto es el crecimiento del producto interno bruto en las distintas regiones. La comparación entre 1950, 1973 y 1973, 1998, se fijan que en todos los casos, creo que, salvo Asia, donde, bueno, China es la que emerge con posterioridad, pero en todas las otras zonas del mundo es mucho mayor el crecimiento en los años anteriores al 73 que en los años posteriores. Y en algunos esto es muy importante. En Europa Occidental, en Japón, bueno, acá no figura Estados Unidos, pero en Estados Unidos también. O sea, son años de enorme crecimiento y desarrollo, que se van a romper en el 73 con la crisis del petróleo. Bueno, foto conocida de Woodstock, el recital en Estados Unidos, o sea, son también los años 60, años del desarrollo de un movimiento contracultural con base especialmente en las universidades norteamericanas muy importante. Más allá de los países involucrados directamente en la Guerra Fría, los países no involucrados también tratan de organizarse y forman el movimiento de países no alineados. Ahí tenemos el momento fundacional, donde tenemos al líder de Egipto, que es el que está a la izquierda, el mariscal Tito, que era el presidente de Yugoslavia, y Nehru, que era el presidente de la India. Tres países totalmente distintos que trataban de encontrar un lugar que no estuviera directamente definido por estos dos grandes bloques. Argentina fue parte del movimiento de países no alineados mucho después, en la época de Alfonsín. Yendo a América Latina, 1959, el triunfo de la Revolución Cubana introduce también patea el tablero de alguna manera, y genera un foco de atención para los movimientos que en cada país intentaban bueno, cambiar el estado de cosas preexistente.
La Revolución Cubana les da aire a todos estos movimientos y genera una dinámica política y social de mucho conflicto en los años 60 y que se prolonga hasta los años 70. Estados Unidos intenta de alguna manera enfrentar esto y desarrolla algunas iniciativas, por supuesto, militares, o sea, apoya a los ejércitos que luchaban contra los movimientos afines al socialismo, a la Revolución Cubana, en los distintos países de América Latina. Nosotros tenemos el caso concreto en Argentina, ya lo conocemos, no voy a abundar sobre eso, pero menos conocidos son las iniciativas de tipo entre ideológico, económico y de relaciones públicas, como la Alianza para el Progreso. Ahí está Kennedy y está el presidente, si no me equivoco, de Colombia, inaugurando una escuela financiada por los fondos de la Alianza para el Progreso. Es decir, iniciativas de favorecimiento del desarrollo local de los países a partir de financiamiento de cosas como esta. El tema central es el tema del desarrollo. Y, de hecho, en esa época arranca una concepción acerca del lugar que tiene la economía de los países del tercer mundo, de los problemas que tienen los países del tercer mundo, que se conoce como desarrollismo. En Argentina, la figura emblemática del desarrollismo es Arturo Frondizi, que fue presidente entre fines de la década del 50 y 1961. O sea, el hecho de que haya un movimiento político y una forma de concepción de la economía que se llama desarrollismo indica la importancia que tiene el tema del desarrollo. Bien, esto como una cosa muy apretada de contexto. Datos mayormente que ustedes seguro que conocen. Pero ahora vamos a trasladarnos a lo que sería más específicamente comunicacional, es decir, cómo el tema del desarrollo tiene que ver con las cuestiones de comunicación. Bien, la misma foto. A ver, ¿cómo se pensaba el desarrollo en las concepciones como la de la Alianza para el Progreso? Hago una aclaración. O sea, ustedes tienen como material de lectura en esta parte de la materia un par de artículos que son escritos por mí, ¿no? Este lo incorporamos ahora, es una cosa que yo publiqué a fines del año pasado, Medios de Comunicación, Desarrollo y Neocolonialismo, y bueno, que es una sistematización de cosas que estudié para dar clase, así que bueno, lo que puedo decir en la clase tiene muchísimos puntos de contacto con lo que ustedes van a leer, pero, pero bueno, o sea, sobre la mayoría de los temas uno no tiene cosas sistematizadas, sobre los que tiene cosas sistematizadas trata de ponerlas a disposición de los estudiantes. Bien, ¿cómo se pensaba el desarrollo en esta forma de pensar el desarrollismo en la Alianza para el Progreso y en otros movimientos relacionados? ¿Cómo lo pensaba posiblemente el mismo movimiento de Arturo Frondizi? Bueno, la metáfora subyacente es, podríamos decir, la metáfora de la carrera. O sea, la idea es que el desarrollo es una carrera en la cual algunos países van más rápido, pero fundamentalmente algunos países empezaron antes la carrera. Entonces se puede hablar de países adelantados y países atrasados. Los países atrasados son los que vienen corriendo de atrás. ¿Cómo hacen los países que vienen corriendo de atrás para llegar a alcanzar a los que están adelante? Bueno, o corren más rápido o dan saltos, pero necesariamente lo que van haciendo es recorriendo el mismo trayecto que los que están adelante ya recorrieron.
la pista es una sola, algunos están más adelante, otros están más atrás. Fíjense, por ejemplo, este señor Rostov propuso un esquema de etapas del desarrollo que tuvo bastante éxito en su momento, en la década del 50, y que plantea que las etapas del crecimiento económico o el desarrollo son estas. Se parte de una sociedad tradicional caracterizada porque vive de la agricultura. Hay una serie de condiciones necesarias para arrancar. Hay una etapa de despegue. Esa etapa de despegue se da cuando la tasa de inversión supera la tasa de población. Y fíjense que estos son cosas que suenan de, bueno, no ahora, de la información que está absolutamente colonizada por las cuestiones sanitarias y el coronavirus, pero cuando vuelve un poco la normalidad y entonces se discute una agenda política y económica, siempre aparece el tema del problema de las inversiones en Argentina. Bueno, para que haya despegue, decía Rostov, tiene que haber una tasa de inversión que supere el crecimiento de la población, lo que supone que la población puede enriquecerse. Un camino a la madurez que dura, dice él, más o menos unos 60 años, y ahí se llega al momento final, el momento del desarrollo, que es la etapa del consumo de masas. Bueno, esta es una buena descripción de cómo fue el proceso por el cual se llegó al desarrollo en los países centrales, en los países avanzados. En Estados Unidos o en Gran Bretaña, efectivamente, en el siglo XVI había una sociedad tradicional, hubo un momento de acumulación de inversiones, hubo un momento en el cual hubo un crecimiento, porque hubo más inversión que el crecimiento poblacional, después eso se estabilizó, después se llegó a comienzos del siglo XX a la etapa del consumo de masas. El problema es cuando esto se propone como de una forma modélica, es decir, como que todos los países tienen que hacer este mismo recorrido. Los modelos desarrollistas tienden a proponer que todos los países tienen que hacer el mismo recorrido y por lo tanto hay que fijarse en los que están más avanzados, más adelantados, ver qué es lo que hicieron y tratar de imitarlos. Esa imitación, ese tratar de ser como los países adelantados, tiene un componente cultural. Ese componente cultural fue bastante bien descrito por un señor que se llama Daniel Lerner, que analizó o trató de explicar de qué manera una sociedad tradicional se convertía en una sociedad moderna. Y para él, la manera en que una sociedad tradicional se convertía en una sociedad moderna pasaba fundamentalmente por cuestiones culturales, es decir, por adquirir los valores, las actitudes, las predisposiciones propias de los países modernos y de esa manera poder llegar a serlo. Convertir un campesino en un empresario. Bueno, por ejemplo, la racionalidad en términos de los procesos productivos. Por ejemplo, desechar las formas tradicionales de organización de las comunidades. Bueno, dejar de lado lo que sería la cultura de la sociedad tradicional y adherirse a los valores culturales de las culturas modernas como forma de llegar al tan ansiado desarrollo. Bueno, con esto como una especie de credo, a partir de la década del 50 más o menos, va a haber una serie de programas que estaban relacionados con esta intención de Estados Unidos de ser una potencia global con intereses en todo el planeta. Y me avisa Zoom que nos quedan 10 minutos. Y una de las cosas que va a hacer es favorecer que haya académicos, profesores de las distintas disciplinas, especialistas norteamericanos que se van a ofrecer como asesores y consultores
en los distintos países del tercer mundo. Este es uno de ellos, un señor que se llama Wilbur Schramm, o se llamó, y era un especialista en comunicación. Y este señor, bueno, además de asesorar, reflexionó acerca de los procesos de desarrollo y de las complejidades de esos procesos de desarrollo, y de la necesidad que había o de la contribución que las tecnologías o los medios de comunicación podían hacer para lograr esos objetivos del desarrollo. Eh, para él, los medios de comunicación tenían que estar relacionados directamente con los objetivos educativos, y esos objetivos educativos tenían fundamentalmente un componente técnico, o sea, dar a las personas las capacidades necesarias para incorporarse a esos nuevos procesos económicos. Pero de cualquier forma, para él esto podía ser complejo. Bueno, este es otro profesor que desarrolló un modelo que también fue enormemente exitoso, el modelo de difusión de innovaciones, y que mostraba, esta no es la curva del coronavirus, sino que es la curva de cómo una innovación determinada podía ir siendo adoptada cada vez por más gente hasta convertirse en algo absolutamente usado. A él le importaban especialmente las innovaciones agrícolas, nuevos procesos de siembra, el uso de nuevas herramientas, de tecnología, de semillas, o sea, cómo eso podía ser extendido a mucha población. Pero este modelo de difusión de innovaciones ha sido utilizado para muchas innovaciones técnicas y tecnológicas diversas. Bien, en este contexto, la Organización de las Naciones Unidas crea algunos centros de investigación con el objetivo de favorecer el desarrollo, y uno de esos centros es la Comisión Económica para América Latina, que funciona en Santiago de Chile desde fines de la década del 40, la CEPAL. Y en el contexto de la CEPAL se va a desarrollar una forma de pensar acerca de los procesos de desarrollo bastante diferente. Y de esa forma de pensar diferente los procesos de desarrollo, se va a articular una crítica comunicacional que podemos considerar que es la fundacional en el campo de estudios de comunicación en nuestro continente. Hacemos una pausa, piensen si quieren preguntas, dudas. La reunión de Zoom está por cortarse, así que mejor cortar antes de que nos echen. Y ¿Vamos a hacer otra reunión? Dentro de 10 ¿Ahora? minutos volvemos, sí. Hola, dale, no se me vayan. No se vayan. Cortamos pero volvemos. Cortamos pero volvemos. Se toman un café mientras. Claro. Acá Zoom me dice que nos quedan 5 minutos y después de esos 5 minutos se cae. Voy a aprovechar esos 5 minutos y si se cae, pero lo retomamos con otra reunión, ¿sí? Enseguida. Hay que abrir otra reunión y les paso otro link. A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla porque esto es bueno verlo. ¿Cuál es esa nueva manera de pensar? Donde interviene un argentino que se llama Raúl Presbich. Ese argentino propone una forma diferente de pensar la cosa, no en base a esa metáfora de la carrera, donde algunos países están atrás y otros países están adelante, sino que él lo que plantea es que las relaciones entre los distintos países son sistémicas y en realidad hay un centro y hay una periferia.
Es decir, no es que haya países que están más atrás, sino que lo que hay son países que tienen roles diferentes en un sistema económico global interrelacionado. Básicamente lo que tenemos son economías centrales que tienen el monopolio de la producción de manufacturas, o sea, de procesos industriales, y tenemos espacios periféricos que están, a los cuales se les ha asignado el rol de producción de materias primas. Entonces, lo que tenemos es para hacerlo en términos de caricatura, nosotros producimos soja, la soja se va a una economía central donde fabrica el alimento balanceado y después nosotros compramos el alimento balanceado fabricado en un país extranjero, con nuestra misma soja. En el caso de la soja no funcionaría tanto, pero en otro tipo de cosas funciona efectivamente. Bueno, eso era una forma de organización que Prebisch proponía que se cambiara. Había sido la forma estándar hasta la década del 30. Después, el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial no hubiera podido importarse determinados bienes por las políticas de los países en guerra, hizo que en las economías más grandes de América Latina, México, Brasil, Argentina, hubiera una política de sustitución de importaciones. Es decir, empezar a ver fábricas de cosas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los economistas más ortodoxos lo que proponían era, bueno, dejemos de hacer estas cosas, volvamos a producir lo que hacemos mejor, en el caso de Argentina, vacas y trigo. Prebisch dice, no, hay que mantener la industria, y no solo hay que mantenerla, sino que hay que incrementarla, porque eso lo que va a permitir es, en el tiempo, que haya una mayor capacidad de absorción de mano de obra y además una mayor posibilidad de crecimiento. Él decía que el valor de las mercancías primarias tendía a decrecer y el valor de los productos manufacturados tendía a aumentar. Y entonces los términos de intercambio eran crecientemente desfavorables para las economías del tercer mundo. Lo que proponía era, bueno, la industrialización. Gran tema de la discusión económica a partir de los años 50, cuando Prebisch lo plantea, pero hasta la actualidad. ¿Sí? Los países subdesarrollados tienen que industrializarse o no, y en qué condiciones tienen que industrializarse, y para qué sirve esa industrialización. Nuestra misma economía local está atravesada por la misma discusión. O sea, la economía de nuestra región es una economía de exportación de un commodity que es el petróleo. O sea, producimos petróleo que sale de acá y no producimos ningún tipo de transformación de ese petróleo, de conversión en productos de mayor valor agregado. Entonces cada tanto aparece la discusión de que hay que tener una refinería o algo. Bueno, en escala micro, nuestra región es claramente una región periférica en términos económicos. Tiene asignado el rol de producción de una mercancía que no es una mercancía que tenga valor agregado, es decir, que haya trabajadores que le hicieron cosas para transformarla en algo, sino que es una mercancía, algo que sacamos directamente de la naturaleza. Esto llevado a un país es la discusión que se está planteando acá. Ahora sí se corta.